familias que vivían ahí, que estaban relacionadas entre ellas, y había áreas exclusivas para cada una. Entonces, por eso es que la Biblia usa esta expresión, la casa de Simón y de Andrés, porque ambos con sus familias vivían en esa casa, incluida la suegra de Pedro. Una cosa más, esta casa está a solo 1 minuto caminando de la sinagoga de Capernaum, de manera que si juntamos todas las piezas podemos entender claramente la razón por la que Simón, Andrés y muy probablemente, aunque no dice la Biblia, pero muy probablemente la esposa de Simón Pedro invitó al Señor Jesús a su casa. Acababan de ver el poder del Señor Jesús. No era la primera vez tampoco que lo veían hacer un milagro. De manera que teniendo una emergencia familiar, porque la mamá de la esposa de Pedro estaba enferma, sabiendo del poder de Jesús, sabiendo que estaba a solo 1 minuto de la casa, ¿usted cree que iba a desaprovechar esa oportunidad de decir, tráetelo y que vea a mi mamá? Si la esposa de Simón Pedro era como mi esposa, que cuando se le mete algo en la cabeza, no hay quien se lo saque, pues Pedro tuvo que decir, está bien, le voy a decir. Y entonces lo invita por esta emergencia familiar. Versículo 30. La suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Es decir, en cuanto entró el Señor a la casa de Simón, le dijeron, oye, Señor, fíjate que mi mamá está mal. ¿Qué puedes hacer por ella? Una gran fiebre, dice Lucas. Si va usted al capítulo 4 del Evangelio de Lucas, que es el pasaje paralelo a este que relata Marcos, Lucas no dice solamente fiebre, Lucas dice una gran fiebre. Y debemos recordar que Lucas era médico. Así es que como médico sabía que lo que tenía la mamá de la esposa de Pedro no era cualquier cosa. Seguramente era una infección severa que estaba ocasionando esa fiebre. Hermanos, y para poder entender el poder sanador que desplegó el Señor Jesús, debemos recordar que en ese entonces el mundo no sabía lo que sabemos ahora. En ese entonces no había medicinas. En ese entonces no había antibióticos. Hermano, no había ni doctores. No había doctores como los entendemos hoy. Los doctores de entonces eran personas que tenían conocimientos de anatomía, que tenían conocimientos de remedios que aliviaban los dolores, pero no que curaban enfermedades. Hay un dato que me sorprendió y que se los voy a compartir con las reservas del caso. Pero hay un teólogo que dice que en el mundo no se curó realmente a una enfermedad hasta 1885, cuando en España se inventó la vacuna contra el cólera. Antes nadie podía curar a nadie. Les daban paliativos, les daban ungüentos para los dolores, pero curar, hasta 1885. Repito, tomen el dato con todas las reservas del caso, porque no tengo más que esa fuente y no lo pude comprobar. Bueno, pero el chiste es que en el tiempo del Señor Jesús, la gente se moría de una fiebre, hermanos. Si las defensas de esa persona fallaban, una infección estomacal podía matar a una persona. Repito, no había doctores. Los doctores de entonces, ¿saben lo que eran en realidad? Eran peluqueros. La mayoría de ellos eran barberos que tenían conocimientos de anatomía. Así que la gente fácilmente se podía morir. De modo que Simón, y repito, implícitamente y casi seguramente su esposa, no iban a desaprovechar esa oportunidad de tener al Salvador del mundo cerca sin decirle que hiciera algo en favor de esa emergencia familiar que tenían. ¿Qué hace Jesús?
versículo 30. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Lucas, otra vez, si vamos al pasaje paralelo del capítulo 4 de Lucas, dice Lucas que él reprendió a la fiebre y le dejó. Lucas 4, en el versículo 39. Y esta expresión de Lucas, que él reprendió a la fiebre, nos ayuda un poquito más a entender lo que pasó. ¿Por qué? Vamos al pasaje, dejen a Diego. Olvídense de Diego ahorita. Pónganme atención a mí, por favor. Si vamos al versículo 21, se van a acordar que cuando él enfrentó al demonio que había poseído a la persona, ¿qué dice la Biblia que hizo el demonio? O Jesús al demonio. ¿Qué dice la Biblia? Lo reprendió. ¿Sí? Y Lucas usa esa misma expresión cuando se refiere a lo que hizo Jesús con la fiebre de la suegra de Pedro. La reprendió. De manera que podemos entender que así como el Señor Jesús le dijo al demonio, cállate y sal, ¿qué le dijo a la fiebre? Vete, vete. ¿Y qué hizo la fiebre? Se fue. Y el comentario, hermanos, que hace Marcos enseguida es el más importante de todos. Porque dice Marcos, la fiebre le dejó, ¿y qué hizo la suegra? Le servía. Un minuto está postrada, ardiendo en fiebre, en peligro de muerte. Al siguiente minuto está lista y con toda la fuerza para hacer de cenar. En aquel entonces no había microondas. En aquel entonces no había gas. En aquel entonces no había arroz instantáneo que pones en la estufa y a los 5 minutos está. Para hacer una comida, ¿sabe qué tenía que hacer la gente primero? Matar el animal primero que se iban a comer. Y la suegra estuvo lista un minuto después para hacer todo eso. Es el mismo poder que el Señor Jesucristo desplegó cuando expulsó al demonio, el mismo poder desplegó para librar a la suegra de esta enfermedad. ¿Qué pasa cuando nosotros nos da fiebre, hermanos? Si la fiebre empieza a ceder, ¿qué queremos hacer? Nada. Queremos estar acostados, queremos descansar, no queremos hacer de cenar, queremos que alguien nos lleve, aunque sea una sopa de pollo, ¿no? Ya vamos a andar pensando en hacer de cenar. Y eso fue lo que hizo la suegra de Pedro. Es decir, lo que quiero decir es que ella se saltó todo el proceso de convalecencia. Es decir, es como si nunca hubiera estado enfermo. Ese es el poder sanador de nuestro Señor. Hermanos, es un poder que nadie más tiene. Un poder que nunca se había visto en la tierra. Y que la gente se maravillara. Que la gente se preguntaba, ¿qué clase de hombre es este? Miren la reacción de la gente. Vamos a ver dos reacciones. En Marcos 2:12, ahí enseguidita. Luego que Jesús sanó a un paralítico, miren la reacción de la gente. Entonces él se levantó, es decir, el paralítico, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios. ¿Y qué decían? Nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. Nunca. Vamos a Mateo. Mateo 9:33. Aquí se trata de una expulsión de un demonio también. Mateo 9:33. Y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba. ¿Y qué decía? Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Es el poder de Cristo, hermano. Un poder, repito, que nadie más tiene.
que Jesús sana a la suegra de Pedro y esto dispara una reacción. ¿Qué dice el versículo 32? Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Por qué la gente se esperó hasta en la noche, hermanos, para llevar a los enfermos? ¿Por qué se esperó hasta que se puso el sol? ¿Por qué? ¿Ah? Mañana predicamos. ¿Por qué era día de reposo? Era el día de reposo, y recuerden que en el día de reposo los israelitas no podían llevar cargas pesadas, no podían caminar más de cierta cantidad de pasos, no podían hacer nada, pero nomás dieron las 6, que oficialmente es cuando termina el día de reposo. Todos agarraron sus enfermos, todos agarraron sus endemoniados y vámonos a la casa de Simón, porque ahí está Jesús. Vamos a que nos alivie a nuestros enfermos. Trajeron al Señor a todos los enfermos, a todos los endemoniados, de manera que la Biblia usa la expresión: toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿Se imagina el cuadro, hermano? Paralíticos, ciegos, sordos, mudos, endemoniados, leprosos, cancerosos. En ese entonces ya había gente cancerosa. A lo mejor no le decían cáncer, pero había gente con cáncer. Endemoniados, todos estos a la puerta de Simón, buscando sanidad. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó. Ellos necesitaron y fueron sanados. Todos fueron sanados, porque esa es una de las 6 características de la forma en que sanaba Jesús. Jesús hablaba hablando o tocando a la persona, o a veces haciendo las dos cosas al mismo tiempo, como en el caso de la suegra de Pedro. Jesús sanaba inmediatamente. Jesús sanaba totalmente. ¿Cuántas veces oímos a gente que ha sido aparentemente sanada por esos sanadores que ahorita vamos a ver, hablar un poquito de ellos? Pero cuánta gente vemos que supuestamente ya recibió el milagro de la sanidad y le preguntas y dice: no, pues desde que recibí el milagro de salvación ya me siento un poquito mejor. ¿Cómo que te sanó y te sientes un poquito mejor? Si te sanó, te sanó, ¿no? Jesús sanaba inmediatamente, sanaba totalmente, sanaba enfermedades orgánicas. El Señor no andaba sanando palpitaciones, hermanos. El Señor no andaba sanando que siento que el corazón se me sale, que siento que el dolor me sube y me baja. ¿No? El Señor sanaba paralíticos, el Señor sanaba ciegos, el Señor sanaba leprosos. Pruebas indudables de su poder sobrenatural. El Señor sanaba por último resucitando a los muertos, que esa es la enfermedad más difícil de curar, y es resucitar. Y fíjense, no se necesitaba fe. ¿Qué fe puede tener un muerto? Ni modo que le dijera, como luego dice, bueno, no voy a decir no.